Bienvenido a Historias Reddit. Hoy traemos 4 historias entretenidas. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario al final del video. Ahora vamos a las historias. Mi familia y amigos quieren seguir siendo amigos de mi exnovia que recientemente me rompió el corazón. ¿Es razonable que no esté de acuerdo con esto? Entonces, básicamente, viví con mi novia durante unos 4 meses después de que nos viéramos obligados a regresar a casa debido a COVID. En este tiempo, se hizo muy buena amiga de toda mi familia y algunos de mis amigos. Estaba muy feliz por esto. Ella encajaba perfectamente. Estaba enamorado de ella. Todo parecía perfecto, a pesar de todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Avancé rápido a través de algunos momentos difíciles causados por nuestra inesperada situación doméstica, y además, como su situación de vida era una en la que ella se estaba graduando y me quedaba otro año, y ella no sabía dónde iba a terminar, decidimos romper. Honestamente, estaba totalmente enamorado de ella, pero sentía que la larga distancia simplemente no tenía sentido porque parecía que con toda probabilidad ella se iba a mudar para siempre. Luego, unos 4 meses después, decide mudarse unas 2 horas de mí. Y supongo que a partir de entonces, entendí que esto significaba que podría haber un futuro para nosotros. Le ofrecí mi lugar, mientras yo estaba de regreso en la escuela, para que se quedara mientras ella buscaba su propio lugar. Se quedó en mi casa, en mi cama, como semanas. Supongo que, si soy totalmente honesta, todo esto estuvo bien para mí porque estaba bastante seguro de que íbamos a volver a estar juntos. Obviamente, una gran parte de esto es culpa mía por no comunicarme mejor con ella. De todas formas, unas semanas más tarde, regreso de la escuela a casa debido a un problema médico y me acerco a ella y le pregunto si quiere pasar el rato. Creo que estaba pensando en preguntarle si estaba interesada en volver a estar juntos, pero no era mi plan explícito. En cualquier caso, ella responde con un mensaje que básicamente dice lo siguiente: 1. No quiere volver a estar juntos. 2. Está saliendo con alguien nuevo. 3. Está dispuesta a pasar el rato, pero tendría que ser en mi casa porque ella no está bien que vea su apartamento o incluso su vecindario. Esto me rompió totalmente. Me siento fatal, y aunque tengo sentimientos de celos por el chico nuevo, por alguna razón el verdadero golpe fue escuchar que ella no me quería cerca de su mundo, por así decirlo. Entonces, le digo que estoy teniendo una respuesta emocional terrible a esto y eso significa que probablemente no debería verla y necesito ir con mi terapeuta lo antes posible. Y continúo pidiéndole que me dé un poco de espacio también. Realmente me molesta que a ella le haya gustado venir a mi espacio, pero no que yo vaya al suyo. Le digo que si yo también tengo mi propio espacio, estamos bien. Lo crítico aquí, sin embargo, es que ella todavía ha sido amiga de mis padres y mi familia todo este maldito tiempo. Salir a cenar con mis padres, enviar mensajes de texto y hacer FaceTime a mi madre y mi hermana. Cosas como esas. Entiendo por qué es esto, todos nos unimos mucho por estar encerrados juntos. Pero si realmente voy a superar esto, no veo cómo es posible si ella está en mi mundo hablando con las personas más cercanas a mí. Por ejemplo, cuando le pedí espacio y enfaticé especialmente que también significa de mi familia, ella respondió con un pulgar hacia arriba y un genial, todo está bien. Y luego procede a llamar a mi mejor amigo, y está molesto y le pregunta cosas como, ¿no debería enviarle más mensajes de texto a mi hermana, solo para hacerlo feliz? Y cosas como esa. Ella se las arregla para ponerlo de su lado, incluso, porque después de eso él me lo contó y se puso de su lado y dijo que ella tiene su propia relación con mi hermana y que necesito respetar eso. Lo que entiendo totalmente. Pero hombre, esta mierda me duele hasta la médula. No pretendo haber sido el novio perfecto ni nada, ciertamente cometí quizás incluso justa parte de errores. Pero eso significa que ahora, todo lo que ella realmente será para mí es un recordatorio de esos errores y un recordatorio vivo de que la consecuencia es que ya no me quiere. Pero seguro que parece querer hablar mucho con mis amigos y mi familia. Y me dan ganas de llorar. Siento que la están eligiendo un poco sobre mí. Incluso hicieron bromas mientras salíamos diciendo que si alguna vez rompíamos, yo sería el que probablemente tendría que dejar a la familia porque ella les agradaba mucho. Supongo que solo tengo derecho a pedirles que me dejen al margen. Pero me siento más enojado que esto.
Siento que tengo el derecho de decirles con más fuerza que esto no está bien y que quiero que dejen de hablar con ella. Pero tal vez yo no. Ahora tienen su propia relación. Con el tiempo, potencialmente me sentiré más cómodo siendo su amigo. Eso sería genial, ya que encaja maravillosamente con todos los demás en mi vida. Pero luego me pregunto sobre esto. Ella fue mi primera novia, así que soy un poco nueva en esto. Pero estoy empezando a sospechar que tal vez no sea muy posible ser amigo de alguien de quien te has enamorado y desenamorado. Toma caliente, lo sé. Todo lo que sé es que estas cosas ya me están matando y no veo cómo esto puede continuar sin que algo cambie. Tal vez debería alejarme de todos y empezar de nuevo. Honestamente, eso ha pasado por mi mente más a menudo. No sé. He divagado lo suficiente. Avíseme si puedo proporcionar algún contexto más útil, ya que esta es una situación algo complicada. Mi novia se está convirtiendo en la mejor amiga de mi ex y realmente está afectando mi salud mental. Nunca publiqué en Reddit y estoy en el móvil, así que tengan paciencia conmigo. Solo necesito una salida y un consejo. Hace 3 años salí de una relación y fue una ruptura bastante mala. Mucho drama, peleas, órdenes de restricción, ya sabes. Los trabajos. Y hace aproximadamente un año conocí a esta chica que casualmente también tuvo una pelea muy fuerte con dicho ex. Nos llevamos bien y hemos estado saliendo por poco más de un año. Durante los últimos meses, aunque se siente como si me hubieran hecho a un lado. Siempre estamos discutiendo y mis sentimientos aparentemente siempre están ensombrecidos por los de ella. Ya no disfrutamos estar juntos, siempre me culpan. Ella dice que nunca estoy ahí para ella, pero puse mucho en la relación. Un ejemplo es que se sentará en su teléfono mientras yo trato de hablar con ella y me dará esas respuestas WMHM a medias y cuando entro en mi teléfono, lo agarra y dice que he estado ignorándola. Entonces empezará una discusión. O ella pedirá ayuda pero rechaza la ayuda que le ofrezco, pero entonces se queja de que nunca estoy ahí para ella. Ella también siempre se está burlando de mi peso, subí algunas libras encerrado, y dice cosas como extraño a tu viejo tú. Y encima de todo esto, ella ha comenzado a hablar con esta ex de nuevo. Realmente nunca me recuperé de esta dura ruptura y no quiero decir que tenga TEP por eso, pero ella fue muy manipuladora y verlos realmente me agota emocionalmente. Ella es feliz, parece. Ella me envía un mensaje de texto con historias y cosas que hicieron. Me alegro de que esté haciendo amigos y no guarde rencor. No quiero que sienta que tiene que dejar de ser amiga de mi ex, pero me duele en el fondo. Me encanta esta chica. Ella es tan inteligente y divertida y está interesada en tantas cosas asombrosas y se preocupa tanto por ellas. Pero siento que ya no soy una de esas cosas y no sé qué se supone que debo hacer. Mi mamá encontró mi vibrador, cree que mi novio me lo compró y ahora está haciendo todo lo posible para que terminemos. A mí me dio un vibrador un amigo como una broma hace un año. Nunca lo he usado y lo guardo escondido en un hacha debajo de mi escritorio que solo yo conozco. Un día, en una llamada de Zoom con mi novio lo saqué para mostrárselo. No hice nada con eso, solo era relevante para una broma que estaba haciendo. Tontamente, después de la llamada, lo dejé en mi escritorio en lugar de volver a colocarlo en su lugar. Mi mamá entró en mi habitación temprano a la mañana siguiente y lo vio en mi escritorio. Ella se asustó, comprensiblemente, y acusó a mi novio de comprarlo para mí con la intención de obligarme a usarlo para su placer. No tengo idea de dónde lo sacó o qué significa eso. Ella le dijo esto a mi papá y ahora ambos están hablando de prohibirme verlo. Traté de decirle la verdad, pero ella simplemente se negó a creerme, diciendo que no es posible que la amiga en cuestión haga ese tipo de cosas. Me siento perdido, asustado y confundido y me siento especialmente mal porque mi novio se ha visto arrastrado a todo esto. Antes de que alguien mencione esto, yo y el amigo que me lo compró ya no estamos en contacto. Se mudó a otro país y se alejó por completo de las redes sociales, por lo que sería casi imposible pedirle que me ayude. Olvidé mencionar esto antes, pero mi mamá me hizo tirar el vibrador. Ya no está en mi casa. Actualización. Al igual que la mayoría de ustedes sugirieron, senté a mi mamá, mi papá no estaba en casa en ese momento, y le expliqué mis sentimientos, que ya le había dicho la verdad y no apreciaba que continuara. Para acusar a mi novio. Admitió que su reacción no fue perfecta, pero me pidió que viera las cosas desde su punto de vista y que, como madre, no puede evitar sospechar de los novios que tengo.
Me dijo que hablaría con mi papá sobre eso para despejar cualquier sospecha que pudiera tener y que no me impedirá ver a mi novio. Me doy cuenta de que mi mejor amigo de más de 15 años puede ser tóxico. He estado albergando mucha culpa últimamente, ya que me enojo cada vez más con mi mejor amigo de más de 15 años. Tenemos 20 y tantos, más o menos, y hemos sido amigos desde la escuela secundaria, pero hemos vivido en diferentes ciudades desde que estábamos en la universidad. Recientemente se mudó a nuestra ciudad natal, donde vivo, debido a la pandemia. Desde que se mudó, ha tenido riñas con varios amigos nuestros en común. Posteriormente, estas personas la cortaron no solo a ella, sino también a mí mismo por estar asociado con ella. Si bien estos no eran amigos míos cercanos, todavía me siento herido. Otro problema recurrente es el hecho de que siempre llega tarde. No me refiero a 15 minutos tarde. Aparecerá 1 hora y media más tarde de lo comentado. Cada tiempo. Es realmente vergonzoso cuando hago planes con amigos y ella detiene a todo el grupo porque no tiene ninguna habilidad para administrar el tiempo. Me hace sentir como si ella pensara que su tiempo es más valioso que el mío. También he notado que constantemente hace comentarios lascivos sugerentes hacia mi esposo. A decir verdad, esto nunca me ha molestado en el pasado, ya que estoy muy relajado y confiado en mi matrimonio. Sin embargo, se ha vuelto un poco más exagerado recientemente, ya que está recién soltera. Casi se siente como si estuviera incitando a mi marido a que le devuelva el coqueteo. No me preocupa mi esposo, pero no entiendo los motivos o intenciones de mi amigo. La novedad más reciente es su actitud condescendiente hacia mi situación laboral. Dejé mi profesión el año pasado para quedarme en casa y trabajar para el negocio de mi esposo. Esto me permite trabajar desde casa a tiempo parcial, así como mantener nuestra casa en el día a día. Mi esposo trabaja mucho, así que este es el arreglo perfecto para nosotros. Siempre que salimos o hablamos, a mi amiga le encanta mencionar lo duro que trabaja y lo cansada que está. Ella hará comentarios casuales sobre lo agradable y fácil que debe ser una esposa que se queda en casa, lo que realmente me está empezando a molestar. También hay muchos otros incidentes ejemplos a lo largo de los años. Solo por nombrar algunos, se desmayó borracha en mi despedida de soltera, nos echó del bar y arruinó el resto de la noche. Ella monopoliza completamente mi tiempo y atención cuando salimos con amigos en común. Constantemente tiene algún tipo de drama insignificante en su vida. Honestamente, hay toneladas de pequeñas señales de alerta que ahora estoy notando, ya que vivimos muy cerca unos de otros por primera vez en casi 10 años. ¿Estoy leyendo demasiado en las cosas? No quiero dañar nuestra amistad, pero no se siente sostenible en este momento. Resumen, mi mejor amiga de más de 15 años se ha vuelto cada vez más problemática y tóxica desde que se mudó de regreso a nuestra ciudad natal. Me estoy acercando a mi punto de ruptura, pero no sé cómo abordar la situación.